Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a entrar hoy en un nuevo capítulo que viene a ser pues, una aplicación más de un aspecto de la vida del cristiano. Es posible que a algunos les extrañe que aquí en la Biblia pues hable de un asunto que a primera vista parece que no sea de una naturaleza muy espiritual, porque en realidad habla aquí de una cuestión que podríamos llamar política. Yo he oído muchas veces en iglesias evangélicas decir que la política no se tiene que mezclar, ni se tiene que tratar, ni tiene que interesar al cristiano, como si fuera un tema, yo diría, al margen de nuestra vida. Esa manera de pensar pues no es conforme a las Escrituras, porque es cierto que la política tiene muchas cosas que criticar, tenemos muchas cosas que decir, no tanto de la política en sí, sino de aquellos que la desarrollan, que la ejercen, etc. La política simplemente es una cuestión de originalmente de la administración de un país, de una ciudad. La palabra política viene de polis, que significa ciudad, y por lo tanto, en cuanto los seres humanos después de la creación empezaron a unirse y formaron una sociedad de algún tipo, empezando por las familias, y muchas familias juntas en un lugar pues creaban una población, y esa población pues tenía que tener una dirección, tenía que tener alguien que rigiera y gobernara de alguna manera. Y ese fue el origen de la política. No hay nada extraño porque hay que contarlo dentro de los planes de Dios para el desarrollo y la vida de este mundo. Pero claro, como en todas las cosas, hay formas que son apropiadas y formas que no son apropiadas. Las actividades humanas son así, todas. Se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. La política, pues, es también una de esas cosas que Dios ha dejado en nuestra mente, en nuestra cultura, y que los seres humanos han ido desarrollando a través de los siglos. Por lo tanto, pues eso lo vemos en cuanto abrimos la Biblia, pues ya vemos situaciones en que la gente se reúne y hace las cosas, pues, según les parece, dirigidos por alguien o no, a veces no sabemos exactamente, pero acordémonos ya de lo que sucedió en Babel, la Babilonia primigenia. La ciudad de Babilonia es un ejemplo en la Biblia de cómo los seres humanos se congregan, se unen para realizar alguna obra especial o para simplemente continuar su vida en sociedad. Es decir, no viviendo cada uno en una cueva solo, sino socialmente, juntamente con otras familias, con otras tribus o pueblos, etc. Y así se va desarrollando a lo largo de la historia, pues desde los núcleos más pequeños. El primero originario es naturalmente la familia, en donde hay un cabeza de familia, normalmente, donde hay una cierta organización dentro de esa familia, donde se necesita ejercer esa autoridad por un lado y también el acatamiento de esa autoridad, es decir, la obediencia. De manera que, y la Biblia además nos habla mucho de política. ¿En qué sentido? Porque la Biblia es un libro de historia, entre otras cosas, pero es un libro de historia, es un libro histórico,
y nos desarrolla aquí la vida de una nación, la vida de un pueblo que es el pueblo de Israel, que no vive solo en un desierto, sino en una tierra que pertenecía antes a otros que ellos, pero que fue una tierra que Dios les da para que la administren y la disfruten. La Biblia nos enseña que en la historia de ese pueblo hay una serie de etapas en donde siempre hay una autoridad. Lo primero que hemos de comprender cuando se habla de política, y de política cristiana, claro, porque hay una forma de política que es cristiana, como hay otra que es anticristiana. Eso lo hemos de tener claro. Es como la moral o la ética. Todas estas la hay en forma cristiana y en forma anticristiana. En la política cristiana, lo que vemos aquí en la Biblia es que siempre, como he dicho, hay una autoridad suprema. Siempre esa autoridad suprema es Dios mismo. De manera que originalmente el pueblo de Israel aparece y se desarrolla como una teocracia. Dios es el rey supremo y Dios tiene sus auxiliares, aquellos que de alguna forma van a cumplir sus órdenes, sus mandamientos y las transmiten al pueblo y le dan sus mandamientos o le dan sus prohibiciones. Y por ese lado, pues hemos de decir, nada reprochable hay en esa cuestión. Es una política donde efectivamente Dios es el que gobierna. Eso es lo que se llama la teocracia. Es una teocracia a través de personajes que Dios mismo elige. Acordémonos que en un principio, en la Biblia, tenemos desde el momento que el pueblo de Israel se constituye como una nación, pues tenemos, para ir muy lejos, al propio Abraham como unidad familiar, como un clan o como una especie de grupo de donde van a salir otros. Y luego tenemos el momento de una constitución ya más firme, con un personaje como Moisés. Este es elegido por Dios para librar a su pueblo, para salvar a su pueblo de la esclavitud. Ahí tenemos ya un problema político, naturalmente, es decir, la cuestión de la esclavitud y la cuestión de la libertad. La lucha, de algún modo, siempre una tensión y una lucha contra otro poder. Aquí era el caso del faraón de Egipto. No todos los faraones, porque durante mucho tiempo Israel habitó en Egipto en paz, con la ayuda de los faraones, incluso con el agradecimiento de los faraones, pero cuando cambiaron las dinastías faraónicas, entonces vino el momento de la persecución y de la miseria para el pueblo de Israel. De manera que Dios interviene y los libera. Y ahí tenemos un acto político, es decir, un cambio por el poder directo de Dios que transforma la vida de un pueblo y que hace que éste emigre de las tierras de Egipto y vaya a la nueva tierra de Canaán, que es una tierra que ellos tienen que conquistar, ciertamente con la ayuda de Dios, pero que tienen que conquistar en conflicto con pueblos y tribus que ya estaban allí antes. Por lo tanto, se generan toda una serie de guerras y que Dios mismo establece que Él ayudará a su pueblo a conquistar esa tierra, como efectivamente ocurre.
Y tenemos ahí también el periodo de los jueces. Cuando las cosas se pusieron difíciles, era necesario elegir a alguien con cualidades militares, con cualidades morales y espirituales, para que dirigiera aquella guerra de conquista de Canaán. Y todo eso es política, naturalmente. Y después de un tiempo, los propios israelitas dijeron: queremos un rey, no queremos un juez o jueces que son temporales, que no tienen mucha autoridad más que por un periodo de tiempo. Queremos reyes, queremos ser como las demás naciones. Y esto, bueno, ya sabéis cómo el profeta Samuel fue el último de los grandes jueces y dirigentes de Israel antes de la monarquía. Y Samuel advirtió y les dijo a los ancianos, que hasta entonces eran también parte del gobierno, de los gobiernos de Israel, les dijo que al pedir un rey iban a perder muchas libertades y que los reyes iban a ser duros con ellos y que los reyes les iban a extraer una parte muy grande de su riqueza. Y así fue el aviso de Samuel. Y bueno, ya sabemos que a pesar de todo insistieron y efectivamente eligieron un rey. Tal vez nos extrañe la idea de elegir un rey, porque luego, después de este primer rey, que fue Saúl, como recordaréis, después de este primer rey no hay propiamente elección de reyes. Los reyes se instauran con un derecho de sucesión, de manera que sus hijos vienen a ser normalmente los que tienen el derecho de heredar el poder y la autoridad y los demás privilegios. Y así se constituye una monarquía hereditaria. Pero las monarquías hereditarias no duran siempre, las dinastías no duran siempre, porque hay revueltas, hay guerras civiles, hay la muerte de esos reyes, la muerte violenta por sus enemigos, los cuales a su vez instauran un nuevo rey. Pero en fin, ahí tenemos unos tipos de monarquías diferentes. Por lo general hereditaria, por lo general funcionó hasta cierto punto, pero ahí tenemos los libros de Reyes y Crónicas en la Biblia para que veamos cómo van las cosas. Todo dependía de si el rey se sometía a la autoridad de Dios o no. Y así os acordaréis que una y otra vez se repite en el libro de los Reyes la expresión de que, por ejemplo, reinó Ezequías, por ejemplo. Reinó Ezequías y este hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Hizo lo bueno. Ezequías fue un buen rey. Pero cuando nos habla de otros reyes, como por ejemplo Acab, pues se habla de un rey que no hizo lo bueno delante del Señor y que, por lo tanto, pues causó grandes daños, grandes dolores a la nación que estaba gobernando. Con el tiempo surgieron, no en Israel, de momento, la historia de Israel es muy larga hasta llegar al día de hoy. Hoy día el pueblo de Israel es una república. Es una república y ahí los ciudadanos eligen, como nosotros hacemos aquí, eligen pues a sus gobernantes municipales, regionales y nacionales. Es lo que se llama una república democrática.
sentido de que la elección se hace a través del voto de los ciudadanos. El tema de la democracia es muy antiguo, porque ya los griegos, mucho antes que en Israel ahora, y mucho antes que cualquier sociedad, los griegos, pues ellos establecieron este sistema de gobierno. Claro, hay que tener cuidado porque no es igual, no era igual antes que ahora. El sistema democrático que hoy día escuchamos tantas alabanzas sobre el mismo o tanta crítica contra cualquier cosa llamada antidemocrática, pues hay que tener cuidado porque democracia perfecta no la ha habido nunca. Democracia perfecta no la ha habido nunca, no la hay. Hay muchas injusticias en muchos sistemas democráticos. En Grecia mismo, pues, ocurría lo que hasta hace poco ha ocurrido. Las mujeres no podían votar, por ejemplo. Ni tampoco los siervos. Los siervos tampoco podían votar. Y tampoco, pues, determinadas clases de personas, por ejemplo, pues, presos extranjeros que habían sido esclavizados y perdiendo todo derecho de ciudadanía. De manera que no hay que tocar las campanas cuando oímos la palabra democrática. Las democracias todas, hoy día también, muchos países se llaman o se han llamado democráticos y realmente no lo son, no lo han sido. Y en fin, es una palabra que puede parecer muy bien sonante, pero realmente puede esconder grandes atropellos y grandes injusticias. Pero lo cierto es que la vida humana transcurre a través de un carril que es el de la política. Alguien tiene que tomar decisiones, alguien tiene que cuidarse de determinados problemas, y cuando son millones de personas los que viven en un territorio, pues eso se complica porque hay muchas cosas que hacer y se pueden hacer de muchas maneras y tienen que reinar ahí, tiene que reinar la justicia y la verdad, y la idea de justicia también es relativa y, en fin, es más complicado de lo que nos imaginamos. Yo me sonrío un poco para mis adentros cuando habla la gente de lo fácil que sería si yo fuera el gobernante, lo arreglaría todo en un momento. Eso es una especie de desideratum. Yo creo que alguien que tiene mucha fiebre de repente sueña que si fuera él el gobernante lo arreglaría todo en un momento. Pues sí, yo he oído eso a muchas personas decirle, si yo fuera el gobernante, que esto se arreglaba en un momento. Bueno, pues no sabe lo que habla, claro, no sabe lo que dice, porque eso no es así. Ni mucho menos, es muy difícil, muy complicado, millones de personas, diferentes problemas, diferentes maneras de pensar, todo eso ha de ser gobernado. Y la Biblia se ocupa de eso, sí, se ocupa, porque si no sería el caos permanente. Y la Iglesia cristiana tiene un papel a desempeñar, tiene una importante acción para que exista un principio universal de justicia y de autoridad. Y aquí es la palabra importante, la cuestión es autoridad. Hay gentes que han pensado en el gobierno de las naciones y de las ciudades, etcétera, sin ninguna autoridad. Es lo que se llama la anarquía. Y hay partidos anarquistas, que es muy difícil de explicar, porque un anarquista no puede tener un jefe, no puede haber jefes. Y la anarquía significa que no hay jefe, no hay quien mande. Y entonces todo el mundo es igual. Bueno, pues empezando por eso,
podemos decir que hay muchos sistemas para el gobierno de las naciones, pero la Biblia, y hoy tenemos en el capítulo 13 una base, un fundamento para una política que podamos decir que agrada a Dios, o que Dios nos está dando para que podamos gobernarnos y vivir mejor. Porque cuando se vive en anarquía o cuando se vive con un sistema opresivo, viene entonces la desgracia en la sociedad, las injusticias, las revueltas, la violencia, las revoluciones, etcétera. Todo eso viene porque el sistema es malo. ¿Y cuál es la clave? Pues la clave de todo esto es el capítulo 13, versículo 1. Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Primer principio, pues, de una política cristiana: sometimiento, obediencia. Esta es la primera cuestión. Naturalmente tendremos que matizar eso. Ya veremos este tema más desarrollado. Pero si no empezamos con una actitud de sometimiento, de sumisión o de obediencia, no se puede organizar una sociedad que prospere, una sociedad que se desarrolle en paz. Naturalmente alguien puede estar pensando, en ese caso se me adelantaría, alguien puede pensar, bueno, pero obedecer a todo el mundo, a cualquiera, obedecer de mala gana, obedecer lo que es injusto, esto no lo dice aquí la Escritura, lo que dice que nos debemos someter a las autoridades gobernantes porque no hay autoridad sino de Dios. Es decir, no existe ninguna autoridad, sea buena o sea mala, si no es porque Dios la ha puesto. Esto es un poco impactante, porque decir que un tirano, que es una autoridad, que a lo mejor se ha ganado esa autoridad derramando sangre en una revolución, etcétera, etcétera, y que luego cuando es gobernante continúa aplastando a su pueblo, es difícil creer que esto ha sido puesto por Dios. Nabucodonosor fue tal clase de reinante y fue el terror de todas aquellas tierras de Babilonia, y fue el que destruyó la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, y fue el que llevó en cautiverio a su pueblo, y fue el que por su culpa murieron cientos, miles de personas de toda clase y condición. Eso hemos de decir, sí, Nabucodonosor también fue puesto por Dios. Porque no pone Dios solamente a los buenos gobernantes, sino que también pone a los malos gobernantes. Porque del gobierno malo también se aprende. Somos tan ignorantes, tan crédulos, tan ingenuos a veces, que pensamos que el último que ha llegado ese es el mejor. O pensamos que el que más cosas promete, ese es el mejor. Y resulta que cuando nos damos cuenta se ha desviado el camino, se ha desviado y está tan lejos de los principios de la justicia y de la verdad que es imposible esperar algo bueno. Y entonces interviene Dios para quitar, después de haber aprendido la lección, quitar al que la gente alababa y adulaba hasta ese momento. Así que
lo que San Pablo nos dice aquí es general. Es general en el sentido de presuponiendo que estos gobernantes que él menciona son buenos gobernantes. Aquí se presupone, en Romanos 13, se presupone que ese gobernante tiene un derecho, ha sido puesto por Dios y es un buen gobernante. Esto es lo que de momento sale aquí. Ya hay otros lugares de la Biblia que nos dicen las excepciones, nos dicen qué pasa, qué ocurre cuando esto no es así. Pero suponiendo que este gobernante es un buen gobernante, hemos de reconocer primero que no estaría ahí si no fuera porque Dios lo ha puesto. Dice, porque no hay gobernante, no hay autoridad, dice, sino de Dios. Y las que existen por Dios son instituidas. Vamos a ver, eso de bueno y malo gobernante, buen gobernante o mal gobernante, claro, si eso queda a nuestro juicio, pues no llegaremos nunca a ninguna conclusión, porque cada uno de nosotros puede tener una opinión diferente. Hay gente que habla de los gobernantes como si fueran compañeros de colegio, vamos, como si los conocieran de toda la vida. Que sea, ¿verdad? Quien sea, el rey, el otro, un ministro, o esto, pues y hay gente que habla con tal falta de respeto, con tal forma violenta de crítica, que dice, y uno le pregunta, pero ¿usted de qué lo conoce a este señor? No lo conozco, pero es igual, mire cuántas cosas hace y tampoco entiende lo que es lo que hace y por qué lo hace, porque hay mucha gente que ignora lo que significa el gobierno de una nación de millones de personas y el llevar eso adelante. Pero bueno, lo critican igual, lo machacan, unas veces es de un color, otras veces es de otro color. Luego vienen los que dicen que no tendría que haber ninguna clase de gobierno porque lo mejor es la anarquía. Y bueno, y así vienen todas las teorías, que si monarquía, que si república, que si esto, lo otro. En la Biblia vemos de todo. Esencialmente la Biblia, los tiempos bíblicos son tiempos de monarquías, unas buenas y otras malas. Y tiempos en donde la palabra de democracia ni aparece siquiera. Y sin embargo, hay reyes que gobiernan muy bien, que tienen conocimiento de Dios, temor de Dios, y hacen las cosas para agradar a Dios y a sus leyes, a las leyes de Dios. De manera que un cristiano de hoy no se puede dejar arrastrar por lo que la gente dice, los periódicos dicen, por la propaganda de unos y de otros. No, nosotros tenemos que tener, antes de hablar o analizar esas cosas, tenemos que tener nuestras ideas bien claras, arraigadas en las Escrituras. Y uno de esos es el principio de la autoridad. Es decir, si Dios le ha dado autoridad a este señor, pues indudablemente yo debo obedecer, me guste o no me guste, me guste o no me guste. Tengo que obedecer, como un hijo o hija debe obedecer a sus padres. Es una cuestión de derecho natural. Y el principio de obediencia a la autoridad es un principio que solamente un cristiano puede aceptarlo y entenderlo bien.
la mayoría de la gente no lo acepta, no lo entiende. ¿Por qué tengo yo que obedecer esto si a mí no me gusta? ¿Verdad? Pues ahí tenemos los casos estos, ¿verdad? Bueno, si este tiene 4 corderos y yo no tengo ninguno, pues recojo lo del otro y ya está. Le cojo uno para mí y se acabó. No hace falta ninguna ley ni nada. Hay gente que lo mira de una manera tan simple como esa, ¿verdad? Este tiene 5 hectáreas de terreno y yo no tengo ninguna. Pues me apropio por lo menos de una. Y entonces ahí viene, claro está, el principio de la ley de la selva, que es la ley del más fuerte, el que tenga más capacidad de hacer esto con violencia. De manera que, fijaos, tanto es así, tan serio es el tema de la obediencia y el respeto, porque dice que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, o sea, a una decisión de Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Este es el principio bíblico de lo que el cristiano ha de sentir, no un menosprecio a la autoridad, que hoy día, con el fanatismo que hay, tanta ignorancia como hay e incultura como hay, pues ya digo, hay una especie de actitud que es medio envidia y medio ambición, en que hablar mal de cualquier gobernante, estoy hablando yo ahora de todo el panorama de las ideas políticas que existen hoy día, pues les parece que eso es normal, y un cristiano no puede hacer eso, porque el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Y eso va para cualquier autoridad, desde un agente de policía al cual debemos someternos dentro de la ley, estoy hablando siempre, como al jefe supremo de una nación. El respeto a la autoridad, porque dice, los gobernantes no son de temer para el que obra el bien. Estaréis pensando, bueno, hay excepciones, las apartamos un momento, las dejaremos un momento, pero la regla por la que Dios ha instituido gobernantes de cualquier proyección ideológica es para que nuestra vida sea más fácil, para que tome decisiones. Los gobernantes no son de temer para el que obra el bien. Si obramos el bien, si somos honrados, si en definitiva dejamos a nuestro prójimo en paz y no nos metemos con nadie, si trabajamos, si hacemos las cosas correctamente, no debemos temer al gobernante. Esa es una actitud cristiana. No son para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. El que obra el mal tiene razones para temer al gobernante. Así que, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ella. Porque, versículo 4, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Naturalmente. Es decir,
la autoridad solamente se puede ejercer si hay consecuencias cuando se hace lo malo, porque si no, todo sería la tierra de jauja, ¿verdad? Es decir, si todo el mundo hiciera lo que quisiera y atropellara a los demás y hiciera el mal por todas partes y la autoridad no interviniera, pues indudablemente el caos y la anarquía la tendríamos a la vuelta de la... Hay gente que piensa así, no pensemos que no. Por lo tanto, haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. Porque, como dice aquí el versículo 4, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. De manera que el castigo, la espada es un símbolo del castigo final, último, que es incluso una pena de muerte. De esto habría que hablar mucho, porque es una parte de la política también. Porque es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hasta aquí el versículo 5. Bien, problemas que vienen sobre esta cuestión. El cristiano tiene aquí una instrucción simple. Hay que obedecer, hay que someterse a la autoridad. Eso es lo que nos está diciendo. Pero uno podría decir, bueno, pero como eso es injusto, yo no lo obedezco. Entonces, en primer lugar, este sujeto, esta persona, ella sola decide si eso es justo o es injusto. Eso yo recuerdo cuando daba clases en el instituto, pues decía, por ejemplo, le ordenaba a algún alumno hacer un trabajo especial porque no había hecho el correspondiente, y lo primero que me decía ella, es que eso no es justo. Pues no sé, siempre salían con esa expresión, eso no es justo. O sea que tenían un sentido de justicia muy especial, era el que les beneficiaba a ellos, ¿verdad? Eso era la idea de justicia que tienen muchos. Si me beneficia a mí es justo, si no me beneficia no es justo. No, pero no es así, no es así, porque haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. En la historia del cristianismo ha habido situaciones muy difíciles de comprender, que han afectado a las iglesias directamente, sobre todo con las persecuciones. Las iglesias han sido perseguidas, el cristianismo ha sido perseguido, digámoslo así, ya lo hemos comentado otras veces, primero por los propios judíos, que mataron a varios dirigentes cristianos, a varios servidores cristianos. Pues ahí tenemos la muerte de Jacobo, la muerte de Esteban, la muerte de Bernabé, la muerte posiblemente de Juan, de Pedro. Muchos de los discípulos murieron en las persecuciones paganas y judías. Y luego durante el Imperio Romano, los romanos fueron terribles en sus persecuciones contra los cristianos. Claro, cuando un pueblo es perseguido, cuando una iglesia es perseguida de esa manera, no hay duda de que vienen muchos problemas de conciencia. ¿Cómo puedo yo obedecer a esta autoridad que me está persiguiendo? El límite lo pusieron los apóstoles cuando fueron llamados ante el Sanedrín judío, quienes les prohibieron que hablaran de Jesús. Les prohibieron que hablaran de Jesús. Esa fue la primera prueba, la primera
diríamos, el primer momento en que se pone a prueba el respeto a las autoridades. Es necesario y obligatorio obedecer cuando tenemos una orden de hacer algo que Dios prohíbe. Hay un conflicto de autoridades. Un rey o un gobernante puede prohibir una cosa y, sin embargo, Dios en su palabra nos dice que eso no está prohibido. El conflicto, los apóstoles contestaron cuando les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Pues dijeron, lo sentimos, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dijeron ellos, con toda razón, no es lícito. Es como dijera, vosotros os estáis pasando de esa autoridad. No os compete esa autoridad. Y por eso hoy día podemos decir también que la ambición de poder de muchas gentes, de muchos gobernantes, es el de tener el poder absoluto, ocupar el lugar que Dios ocupa. En lugar de Dios, yo. Y eso ha traído en la historia de la Iglesia, que hoy ya no lo vamos a abordar, pero en la historia de la Iglesia, situaciones terribles. Los cristianos tuvieron que desobedecer a las autoridades. Ya en Roma, las iglesias en Roma y en otros lugares, aquí en la península ibérica también, mártires, gente que tuvo que, de alguna manera, enfrentarse a las autoridades, no querían renunciar a su fe en Jesucristo y por eso fueron quemados, fueron degollados, fueron echados a las fieras, etcétera, etcétera. Todo eso ocurrió y ahí hubo un enfrentamiento, ¿verdad? Y eso es una situación que tiene que ver con una decisión política y una decisión religiosa, claro. Antes es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Que eso es un principio que, en cierta manera, viene a, diríamos, a ponerle un freno a lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, cuando dice que las autoridades son de Dios y que han sido instituidas por Él y por lo tanto debemos obedecer. No se puede resistir. Muy bien, pero ya hemos mencionado una excepción. Si una autoridad, por muy legítima que sea, por muy democrática que sea, me prohíbe a mí que yo dé culto a Dios, o me persigue porque doy culto a Dios, entonces esa autoridad pierde ese derecho y pierde esa autoridad. No es posible obedecerla, porque la obediencia entra en conflicto con la autoridad de Dios. Así es. Yo he hablado muchas veces aquí de varias revoluciones que ocurrieron en Europa en el siglo ya XVI, XVII, parte del XVIII también. Revoluciones en Gran Bretaña, revoluciones en Francia y en otros lugares alrededor, en las llamadas las guerras de religión. Y ahí podemos sacar varios ejemplos de qué es lo que sucede. Pero debemos de quedar hoy con dos principios: que todos debemos obedecer a las autoridades. Primer principio es este. Segundo, que las autoridades están puestas por Dios para ejecutar el bien,
para hacer el bien. Por lo tanto, si es un dictador terrible, pensemos en lo que ocurrió en Europa en el siglo pasado, con dictadores terribles que fueron responsables de la muerte de millones de personas. Pues naturalmente, ahí tenemos otro límite que no podemos pasar, y la desobediencia e incluso el luchar contra la resistencia es apropiada y debida. Entonces, ese tema tenemos que tratarlo un poquito más, porque yo sé, a cada uno de vosotros se les ocurrirá casos concretos, o sea, la casuística es inmensa. ¿Y qué pasaría si ocurre esto? ¿Y qué pasaría si me hacen de esta manera? Etcétera, etcétera. Todo eso, con sabiduría, podemos siempre responder, guiados por la palabra de Dios. Y hasta aquí hoy, y vamos a terminar ya nuestro culto.